Bueno, esta imagen que elegí, o sea, es bastante representativa de lo que uno tiene que hacer cuando recibe un líquido cefalorraquídeo en el laboratorio de urgencias, que es una muestra muy habitual si en ese nosocomio tiene un servicio de clínica médica. Porque lo primero que uno tiene que hacer al recibir una muestra de líquido cefalorraquídeo es observar sus características y ver el volumen, las características del color, entre otras, para ver cómo vamos a empezar a proceder con ese líquido. Entonces acá en esta charla vamos a hablar un poco de lo que es el procesamiento del líquido cefalorraquídeo en un laboratorio de urgencias. Para empezar vamos a decir un poco qué es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro que baña el encéfalo y la médula espinal. Su formación es por ultrafiltración y secreción activa de iones. No se forma en cualquier lado, se forma en, en los ventrículos laterales y de ahí va a fluir hacia los demás ventrículos y hacia toda la médula espinal. En los ventrículos se forma aproximadamente el 70% y el 30% restante se va a formar en el espacio subaracnoideo. Acá se forma, acá lo que nosotros vamos a tener que se forma por transporte activo de iones en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Tiene una formación continua de 350 microlitros por minuto, lo cual da un total de 500 mililitros por día, y como el volumen total del líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente 90 a 150 mililitros, depende de la bibliografía que uno recurra, lo que vamos a tener es que tiene un recambio de aproximadamente 4 a 5 veces por día. Esta imagen yo la tomé de Fisiología de Guyton. Por donde se reabsorbe el líquido, se reabsorbe por las vellosidades aracnoideas, que están ahí dibujadas, están marcadas con la flecha roja. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Actúa como fluido protector del encéfalo y de la médula espinal ante golpes mecánicos. También funciona como protección química, evitando variaciones de pH por la concentración de bicarbonato. También tenemos que actúa como nutrición y transporte. Como nutrición va a otorgar las sustancias para que, la masa encefálica tenga el aporte de nutrientes adecuado y la resorción de sus metabolitos. Y también transporta los factores de liberación hipotalámicos. La barrera hematoencefálica es una barrera de permeabilidad altamente selectiva que separa la sangre que circula en el fluido extracelular cerebral en el sistema nervioso central. Está formada por células cerebrales endoteliales que están conectadas por uniones estrechas, que son las uniones thick. Estas no permiten el paso de sustancias a su través. En cambio, en los plexos coroides tenemos el tipo de unión gap. Estas uniones gap sí van a permitir el paso selectivo de sustancias, siempre moviéndose por gradiente de concentración y en algunos casos el transporte activo de sustancias. Este transporte activo es muy importante porque, si recordamos de biología, lo que nosotros teníamos era el mecanismo de saturación del transporte, que es muy importante en el caso de las hiperglucemias, que lo vamos a mencionar ahora más adelante. Las consecuencias de esta anatomía es que el encéfalo es un sitio de difícil acceso tanto para microorganismos como para los antibióticos. Y es un sitio inmunosuprimido porque tampoco tiene células defensivas que lo defiendan. Entonces, esto lo que va a causar es que tengamos una alta morbimortalidad en las meningitis bacterianas agudas no tratadas a tiempo. Acá en esta imagen tenemos lo que es la composición del líquido cefalorraquídeo normal y el plasma. Si vemos, el líquido cefalorraquídeo es básicamente agua mineral, lo que tenemos. De ahí que su nombre sea, que las características normales del líquido cefalorraquídeo sean cristal de roca. Es básicamente agua, incoloro y translúcido. De cada 100 gramos de líquido cefalorraquídeo, 99 son agua.
Después las otras componentes que están en mayor proporción son las proteínas, de las cuales la albúmina es la que está en mayor proporción, y la glucosa. Fíjense, los demás solutos presentan una homología bastante parecida al plasma, salvo el cloruro que que está levemente aumentado. Y esto es debido a que, si recordamos, el cloruro se mueve en función al anion gap para mantener la electroneutralidad. Y como acá tenemos una disminución de proteínas, principalmente la albúmina, lo que tenemos es una disminución de las cargas negativas. Entonces ese cloruro va a estar un poco elevado. Entonces, eso era para ver un poco lo que es la fisiología del líquido cefalorraquídeo, y ahora nos vamos a meter en lo que es un poco la toma de muestras. Y para eso nos vamos a preguntar dónde, cuándo y quién la realiza. ¿Cuándo está indicado obtener un líquido cefalorraquídeo? Eso, si bien lo decide el médico a cargo, pero él lo decide en función a si el paciente presenta síntomas de meningismo, que es cefalea constante, que puede ser constante o intermitente, fiebre, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, cambios en la conducta, fotosensibilidad. También tenemos en un paciente con hemocultivo positivo y persistencia del cuadro febril, un neonato con sepsis, ya que aproximadamente el 25% de los neonatos con sepsis hacen meningitis bacteriana. Aquellos pacientes que tengan un líquido cefalorraquídeo normal, pero que persiste con uno de los criterios que ya dijimos, o sea, el meningismo, que tenga hemocultivo positivo y cuadro febril, o que sea un neonato. También, si tenemos un paciente que está con antibióticos que no cruzan la barrera hematoencefálica o lo hacen de modo parcial, y tiene alguno de los síntomas anteriores. Ahora, ¿dónde se realiza? Se puede realizar en la misma cama del paciente siempre y cuando se mantengan las máximas condiciones de asepsia, desinfectando la zona con alcohol y yodo. Lo va a realizar el médico, capacitado para tal efecto. Lo realiza con una aguja adecuada para la punción espinal entre la lumbar 4 y 5. ¿Cómo se toma la muestra? La muestra se toma por goteo, no se succiona. Ahora, ¿cuánta muestra va a tomar el médico? El volumen que va a tomar el médico depende de la presión. ¿Por qué? Porque si está con una presión intracraneal elevada, el médico no puede generar un cambio de presión brusco en el ambiente encefálico. Entonces, ahí el volumen va a ser menor. Normalmente se pueden tomar aproximadamente de 3 a 10 mililitros. Idealmente, la muestra se recolecta en 3 frascos estériles. Eso idealmente, hay situaciones en las que eso no va a ser posible. Observar las características de los 3 tubos es muy importante, ya que nos va a orientar al tipo de punción, a la punción como fue, si fue buena o si fue una punción traumática. A nosotros, ¿qué nos sirve conocer del paciente? Es la edad, el sexo, si tiene una medicación, el tiempo de hospitalización, los signos y síntomas, si tiene enfermedades crónicas como diabetes, HIV, si está en SIDA. Y algo muy importante, estas muestras no llevan anticoagulante, no se les coloca heparina, ya que la heparina es ácida y puede matar a los microorganismos presentes en la muestra. Si recordamos lo que habíamos mostrado anteriormente, las proteínas son escasas en la muestra y el fibrinógeno básicamente está ausente. No hay fibrinógeno, entonces por lo tanto no debería haber formación de coágulo, a menos que sea una punción traumática o que se trate de una hemorragia debido a un trauma excesivo, un trauma grave. Idealmente se toman 3 frascos, de los cuales con el primero se va a realizar el examen físico, químico y citológico, que podría ser el que nos llega a nosotros.
En el segundo, y que se recomienda que sea el más limpio, en el caso de que sea una punción traumática, es para el análisis bacteriológico, micológico y parasitológico. Va a ser remitido al servicio de bacteriología. Y un tercer tubo, si se requiere, para el examen virológico y de biología molecular. Entonces recuerden, si les pregunta el médico, si les pide una consulta, no se le pone anticoagulante, porque no hay fibrina. Entonces, del libro al hecho un largo trecho. Todo eso, todo muy lindo, pero ahora, ¿qué hacer cuando nos llega una muestra de líquido cefalorraquídeo? Como ya les había dicho, así semánticamente, nosotros tenemos que ver, tenemos que observar lo que tenemos en la mano para ver qué vamos a hacer y qué no hacer en el caso de que la muestra sea escasa. O sea, siempre los pasos a seguir van a depender del volumen remitido. Siempre es preferible reservar un poco de backup en el caso de cualquier eventualidad. Ahora, ¿qué pasa si solo se pudo obtener un solo frasco de la punción lumbar? Porque también puede ser. No es todo tan fácil juntar 3 tubos estériles. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces lo primero que se hace es el análisis macroscópico. Vamos a agarrar y vamos a colocar en un tubo de vidrio estéril, siempre comparando con un blanco, que va a ser nuestro cristal de roca, que es colocar agua en un tubo de vidrio y al lado nuestro líquido cefalorraquídeo, en el cual vamos a observar el color y el aspecto pre- y postcentrifugado. El color puede ser incoloro, santocrómico, sanguinolento o verdoso. Incoloro sería comparando con nuestra muestra de agua, sería que no tenga ningún color. Ahora, si va de amarillo claro hasta rosado anaranjado, se lo coloca como santocrómico, porque es por la liberación de la hemoglobina de los hematíes. Ahora, el sanguinolento, por ejemplo, como apreciamos acá en esta imagen, es por la presencia intensa de sangre y puede ser por una punción traumática o la hemorragia subaracnoidea. Y el color verdoso, no sé si lo habían escuchado alguna vez, es muy raro, es muy difícil de ver, se debe a la liberación de mieloperoxidasa de los neutrófilos. El aspecto se divide en límpido, si se puede ver perfectamente a su través. Me olvidé de decirles que el color y aspecto se evalúa con una hoja blanca de fondo que tenga preferentemente letras o rayas, entonces uno puede apreciar la turbidez. Así lo vamos a clasificar en límpido, si es igual al agua. Ligeramente turbio, si puedo ver claramente a su través. Turbio, si apenas veo, o opalescente, si directamente no puedo ver. Acá, por ejemplo, en este caso, este sería sanguinolento y turbio. El color aspecto postcentrifugado, lo que tendríamos es santocrómico, porque recuerden, la santocromía va de amarillo claro a anaranjado y pasando por rosado también, con botón santocrómico límpido, porque se puede ver perfectamente a su través, con botón hemático postcentrifugado. Estas características del líquido ya me van a decir a mí lo que voy a ver en la microscopía, en el examen en fresco. Respecto al aspecto, la turbidez se empieza a apreciar en función a la celularidad o a las proteínas. Una concentración de proteínas aumentada va a provocar la turbidez del tubo, o cuando las células en el tubo son mayores a 200 en el caso de los leucocitos y mayores a 400 en el caso de los hematíes. Ahí se va a empezar a apreciar la turbidez. Cabe aclarar que no van a ser las únicas células que nosotros podamos llegar a encontrar en el líquido. Entonces, ahí teníamos el color y aspecto precentrifugado, teníamos la muestra en el tubo. Vamos a hacer ahora, vamos a mencionar el examen citológico, dentro de los cuales tenemos el examen en fresco, el recuento celular y las tinciones que podemos hacer. El examen en fresco
Para esto nosotros vamos a homogenizar la jeringa, o si viene en un frasco estéril, homogenizamos el frasco, y vamos a poner una gota entre porta y cubre. Con esto nosotros vamos a poder apreciar los hematíes. Los hematíes, si están conservados o crenados. Eh, ahí se ve bien, me avisan que salió un cartel. Perfecto, ahí parece que se solucionó. Bueno, decía que en el examen en fresco nosotros vamos a poder apreciar los hematíes y su característica, si están conservados o crenados. Cabe mencionar que los hematíes no se crenan en el líquido cefalorraquídeo por estar en el líquido cefalorraquídeo, no es como en la orina, ya que el líquido cefalorraquídeo es isosmótico respecto al plasma. Podemos observar los leucocitos, que con el examen en fresco no vamos a distinguir si se trata de mono o polimorfonucleares, solamente vamos a ver que están. Podemos observar parásitos, como por ejemplo un ojo entrenado puede ver lo que son el criptococo, si hay cándida, si bien es muy difícil, el paciente tiene que estar en un cuadro de SIDA con un recuento de CD4 menor a 100, pero puede haber. También hay que ver si hay los macrófagos que se encargan de fagocitar los hematíes que están presentes en el líquido cefalorraquídeo, aparecen a las 4 horas post-hemorragia cerebral, que son los eritrófagos, que son los que puse acá en la imagen. Fíjense acá en esta imagen se aprecia perfectamente bien el proceso de eritrofagocitosis, en la cual el macrófago tiene varios eritrocitos adentro y se está engullendo otro eritrocito. Ahora, para el recuento hay que tener en cuenta que nosotros se realiza en cámara de Neubauer y con la dilución con el líquido de Turk. El líquido de Turk, si lo recuerdan, era una solución al 3,8% de ácido acético, cuya función es lisar a los hematíes. ¿Por qué lisa a los hematíes y no a los leucocitos? Porque los hematíes no tienen mecanismos de defensa en su membrana. En cambio, el leucocito es una célula viva que todavía tiene núcleo y lo que hace es defenderse a ese cambio osmótico que le genera el medio ácido del líquido de Turk. Así también va a alisar, así solamente va a alisar los hematíes y va a dejar todo el resto de células conservadas para poder apreciarlas. Entonces, este líquido de Turk, nosotros vamos a hacer la dilución en función de lo que tengamos, en función de lo que veamos en el análisis previo que no lo dije porque lo vamos a mencionar ahora en el proceso, que es pasar por el contador hematológico, siempre en función de mi volumen. Hay contadores hematológicos que consumen 200 microlitros, otros 9 microlitros. Entonces siempre adaptándose a lo que uno tenga a mano, lo que tenga a su disposición, el alcance que puede tener con ese líquido. Uno al pasar por el contador hematológico, lo que gana es saber qué dilución emplear, porque no podemos emplear la dilución que nos enseñaron en hematología, que es la 1 en 20, y agarrar y perder sensibilidad. Imagínense si el líquido cefalorraquídeo tiene un recuento de 40 células y yo le hago una dilución en 20, mi sensibilidad va a ser bajísima. Entonces, yo paso por el contador hematológico y en función al número de células yo puedo estimar qué dilución emplear para poder ver la mayor cantidad de células posibles en el líquido. En este caso, por lo general, lo que se recomienda es una dilución 1 en 4. Con una dilución 1 en 4, uno lisa bien los hematíes y tiene una dilución aceptable. Además, se simplifica la fórmula del recuento en cámara, porque si el número si los líquidos se cuentan, los líquidos cuando el recuento es bajo se cuenta toda la cámara. Ahora, si nosotros tenemos un número bastante alto de leucocitos, lo que vamos a ir viendo en la cámara, nosotros agarramos y contamos solamente los 4 cuadrantes del recuento celular, que como se hace con sangre periférica. Entonces, si nosotros contamos solamente los 4 cuadrantes y hicimos una dilución 1 en 4, directamente voy a tener que estar multiplicando por 10 y voy a tener el número total del recuento. Entonces también sirve para ganar un poco de tiempo, no solo sensibilidad, sino tiempo. Recuerden que en el laboratorio de urgencias todo el tiempo que tengamos cuenta.
Desde la cámara de Neubauer, nosotros no vamos a poder hacer una distinción del tipo celular que estemos viendo, pero sí vamos a poder distinguir entre mononucleares y polimorfonucleares. Solamente esa distinción. Para ver una distinción exacta de qué tipo de célula se trata, lo que nosotros vamos a tener es que hacer una tinción de May-Grunwald-Giemsa. La tinción normal, esa sí que nos enseñaron en hematología, pero con la salvación que en base a nuestra experiencia, la coloración se obtiene mejor si reemplazamos el May-Grunwald por metanol absoluto. Agarramos y hacemos una dilución, preparamos el extendido, dejamos secar y después agregamos Giemsa, agregamos el metanol y dejamos secar. Una vez que se evaporó el metanol, lo que nosotros vamos a tener es que agregar el Giemsa diluido, es así la dilución que estén acostumbrados a preparar, la 1 en 10 o hasta que se forme la capa correosa, como ustedes trabajen. Y ahí sí vamos a poder apreciar el tipo de célula del que se trate. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de que se trate de una meningitis por parásitos, lo que vamos a tener son eosinófilos. La tinción de Gram y tinta china las vamos a mencionar ahora cuando se haga mención de la parte de bacteriología. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que procesar el líquido lo antes posible porque en el líquido cefalorraquídeo los neutrófilos se deterioran rápidamente y se adhieren a las paredes del tubo, el recipiente utilizado para la recolección. Entonces siempre hay que homogenizar bien y procesar rápido. Ahora, eso era el examen macroscópico, pre y postcentrifugado, el examen citológico, y ahora vamos a entrar a lo que es el examen químico. El examen químico tenemos tres grandes pilares que son la glucorraquia, proteinorraquia y la lactatorraquia. La glucosa representa el 60-70% de la glucemia. Una cosa a tener en cuenta, y hay que ayudarlos a nuestros amigos médicos, es que la muestra de la glucorraquia representa la glucemia del paciente que tuvo 3 horas antes. ¿Y esto a qué se debe? Que como dijimos, la barrera hematoencefálica es una barrera altamente selectiva y los, los solutos se mueven en función al gradiente. Eso requiere tiempo. Como todo el medio interno, cualquier adaptación requiere un tiempo de 3 a 4 horas para poder alcanzar el equilibrio. Entonces, esa glucorraquia que yo esté midiendo en el paciente representa el 60-70% de la glucemia de mi paciente hace 4 horas. Entonces, es recomendable primero que nada la muestra de líquido cefalorraquídeo siempre se acompañe con una de sangre precisamente para ver esto y también los demás parámetros para ver el gradiente y la relación que tienen entre sí. Entonces, se tiene que acompañar el líquido cefalorraquídeo con una muestra sanguínea que preferentemente tiene que venir antes. La glucosa, como habíamos dicho, se ingresa al líquido cefalorraquídeo por transporte activo y difusión por gradiente de concentración. Este transporte activo es importante porque en el caso de las hiperglucemias de un paciente diabético, por ejemplo, nosotros vamos a tener glucorraquias falsamente disminuidas, pero no porque el paciente tenga la glucorraquia disminuida, sino por saturación del transporte. También podemos tener un aumento de estos parámetros, pero no porque el paciente tenga aumentado, sino si se trata de una punción traumática, ya que ahí vamos a tener pasaje de plasma, de sangre entera, y con ello el plasma, y ahí van a estar presentes estos analitos. Con lo cual hay relaciones, hay fórmulas para estimar el grado de corrección que tenemos que hacer para ver cuánto pasó por sangre y cuánto es realmente el líquido cefalorraquídeo, tanto para los glóbulos blancos, glóbulos rojos, hay para las proteínas totales y para la glucemia también.
Ahora, lo que sí importa, las hiperglucorraquias, si bien no tienen mucha significancia clínica, las que son importantes son las hipoglucorraquias, que se debe correlacionar siempre con la clínica del paciente. Cabe mencionar que la meningitis bacteriana, la glucosa del líquido cefalorraquídeo respecto a la sangre, o sea, la relación es menor a 0,4. Y en los prematuros, ese es un tema también en los que trabajan con neonatología. Yo todavía no tuve la suerte, pero los que trabajan con neonatología, el sistema de transporte está inmaduro en los neonatos y la relación es mucho más amplia que en el adulto. La relación va de 0,4 a 2,5 respecto al plasma, mientras que en el adulto normal es 0,6, o sea, el 60%. Ahora, las proteínas tenemos que pueden aumentar muy comúnmente por daño en la barrera hematoencefálica. Su concentración normal es 15 a 45 miligramos por decilitro. Esto varía con la edad. La proteína más que está en mayor concentración del líquido cefalorraquídeo es la albúmina, seguido por la prealbúmina. Después le siguen las alfa-globulinas, dentro de las cuales la más importante es la ceruloplasmina. Las beta-globulinas, de las cuales la beta-transferrina o proteína tau es la más importante. Y de las inmunoglobulinas está la inmunoglobulina G y la A. La inmunoglobulina M no está presente normalmente. Esto, al aumentar el daño de la barrera hematoencefálica, obviamente aumenta la permeabilidad y vamos a tener que aumentan las proteínas. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple vamos a tener un aumento de las proteínas y de hecho es un parámetro que se utiliza, la relación albúmina en el líquido cefalorraquídeo y plasma, para ver el grado de lesión. También la relación entre las inmunoglobulinas del líquido y del plasma se utiliza para saber si las inmunoglobulinas se deben a la filtración o a la producción local de inmunoglobulinas. El perfil proteico del paciente se puede dividir en 4 grupos. Estos son el perfil transudativo, perfil plasmático, perfil degenerativo y perfil gamma globulínico en función de lo que esté sufriendo el paciente en el momento. Ahora, el lactato también varía con la edad los valores de referencia. Es un parámetro útil para el diagnóstico diferencial de dos grandes grupos de meningitis, que son las meningitis tratables con medicación específica, dentro de las cuales tenemos la meningitis bacteriana, meningitis por tuberculosis o meningitis fúngica, y las meningitis virales. En las meningitis bacterianas agudas, el lactato del LSR va descendiendo lentamente si la evolución es buena, con lo cual nos va a servir como eficacia del tratamiento antibiótico. También se observa una mejoría del cuadro, en el caso de un trauma cráneoencefálico. La disminución del lactato del líquido cefalorraquídeo también es un parámetro de buena evolución del paciente. Como recordamos, el lactato es un producto del metabolismo anaerobio de las células, tanto de las células cerebrales, de la masa encefálica, lo cual me estaría representando una hipoxia cerebral, o de células presentes en el líquido cefalorraquídeo, como ser infiltrados leucocitarios o los mismos microorganismos. Ahora, ese es nuestro perfil químico normal, nuestro caballito de batalla, por así decirlo, lo que siempre se le hace a todos los líquidos, pero ¿son las únicas reacciones químicas que nosotros tenemos disponibles en el laboratorio? No. Si bien en un laboratorio de urgencia quizás sí, pero en realidad se pueden hacer muchas más cosas con el líquido. Por ejemplo, la electroforesis de proteínas, la cual no se hace como la electroforesis de proteína en el plasma, porque requiere un soporte particular que es para concentrar. Imagínense que la concentración de proteínas es tan baja que no vamos a obtener resolución. Se utiliza, como ya les había dicho, para ver las bandas oligoclonales en el caso de enfermedades como Guillain-Barré, esclerosis múltiple, neurosífilis o encefalitis.
Después tenemos la reacción de Pandy, que la reacción de Pandy es una reacción absolutamente sencilla, pero, como les decía, depende del volumen que estemos manejando del líquido cefalorraquídeo, porque si el volumen es bajo, no podemos usar para esta reacción, porque esta reacción consiste en colocar un poco de líquido cefalorraquídeo, puede ser mi sobrenadante del postcentrifugado, coloco en un tubo translúcido, limpio, y agrego el reactivo. Lo que yo voy a ver es formación de turbidez. Esta reacción de turbidez es muy sensible a las globulinas, a tal punto que si yo tengo una reacción de Pandy negativa, o sea, agregué el reactivo y no pasó nada, yo puedo descartar que se trate de una meningitis bacteriana, por ejemplo. O sea, yo no voy a tener inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo. Tiene un valor predictivo negativo del 98%. El dímero D. El dímero D es una reacción útil en el caso para diferenciar una punción traumática de una hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué? Porque en la hemorragia subaracnoidea nosotros tenemos que se produjo la liberación de sangre, pero hay formación de coágulo también intracraneal. Entonces, así como se está formando o se formó, también hay resorción del mismo y liberación de los productos de degradación de la fibrina. Entonces ahí se libera el dímero D, lo cual no voy a tener en una punción traumática, que en la punción traumática puede estar presente o no el coágulo, pero lo sacamos rápidamente con el centrifugado. Entonces el dímero D me permite para distinguir eso. Punción traumática de hemorragia subaracnoidea. La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda positivo. Es útil para distinguir meningitis virales de bacterianas. Y es útil para el seguimiento, ya que se vio que, o sea, el seguimiento en plasma, el seguimiento ya va al plasma, no al líquido cefalorraquídeo, uno no toma líquido cefalorraquídeo porque sí. Entonces me sirve como marcador de seguimiento de la enfermedad. La procalcitonina, que es el propéptido de la calcitonina, secretado normalmente en la célula C de la tiroides. Lo que nosotros tenemos que normalmente, fisiológicamente, esta calcitonina lo que hace es disminuir la concentración del calcio sérico. Pero ante un proceso ante una infección bacteriana o fúngica, lo que nosotros tenemos es liberación de la procalcitonina, pero ya no por la célula C de la tiroides, sino por los leucocitos. Los polimorfonucleares se encargan de liberar esta procalcitonina en proporción directa al grado de la afección por este microorganismo. Así, por ejemplo, es así que tenemos una escala en función a si se trata de una infección localizada, una infección sistémica, sepsis o shock séptico, lo cual no viene al caso, pero es útil porque si da negativo nos permitiría descartar una meningitis bacteriana. La procalcitonina es muy útil en el seguimiento de la antibiótico terapia, ya que el médico al solicitarla, tiene que solicitarla antes de iniciar el tratamiento antibiótico o inmediatamente cuando lo inició, porque por lo general no esperan, tratan al paciente para que no se muera. Entonces ahí hacemos una procalcitonina y inició la antibiótico terapia y vamos a repetir a las 24 o 36 horas. Si nosotros vemos un descenso de esa procalcitonina, indica eficacia en la antibiótico terapia. Con lo cual, si no disminuye, significa que el antibiótico no está siendo efectivo. O sea, lo que estaría siendo indicativo de que habría que rotar el esquema. Ahora, la neopterina sería el opuesto a la procalcitonina. Porque la neopterina, es liberada por los macrófagos, pero con la activación de la inmunidad celular, en respuesta a una meningitis vírica, a las infecciones virales, por virus, protozoos y bacterias intracelulares, que la procalcitonina daba elevaciones bajas o nulas, en el caso de que se trate de bacterias intracelulares, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, que casi siempre es encapsulado, se queda en un solo lugar. En ese caso podemos obtener falsos negativos de la procalcitonina. La procalcitonina en las meningitis virales en los procesos virales está inhibida por el interferón gamma. Después tenemos la LDH, que si bien es un marcador que está en casi todos los laboratorios,
Lo que nosotros tenemos es que es mayor en meningitis bacteriana y se puede utilizar como marcador diferencial de la meningitis vírica con un valor de corte de aproximadamente 40 unidades internacionales por litro. Pero ¿qué pasa con esta LDH? Lo que nosotros tenemos es que tiene una variabilidad interindividual muy alta y que no tenemos un valor de referencia previo de mi paciente, entonces no, básicamente está en desuso, no tiene mucha utilidad por tener una variación interindividual muy alta. La adenosina desaminasa, que es útil en las meningitis tuberculosas. El valor de corte va a depender del fabricante, pero por lo general si supera cierto valor es altamente indicativo de meningitis tuberculosa. Y después tenemos ahí dentro de otras, tenemos una que es la proteína básica de mielina, que, como su nombre lo indica, es una proteína que libera la vaina de mielina ante procesos desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple o el Guillain-Barré. Y lo que tiene es que se libera en la fase activa de la enfermedad, con lo cual a mí me va a servir para seguimiento del tratamiento. ¿Hasta acá alguna pregunta? Acá les pongo este libro, que es La patología a través del laboratorio de análisis clínicos. Es bastante complejo, bastante completo, está gratis en internet, obviamente tira cosas básicas, pero en función de esto tiene todo lo básico y uno puede ir buscando más complejo en función a su necesidad. ¿Alguna proteína hasta acá? ¿Alguna proteína, alguna pregunta? Seguimos entonces. El análisis bacteriológico. El análisis bacteriológico siempre es recomendable que lo haga una persona que tenga el ojo entrenado para tal efecto, ya que observar las bacterias, hacer la tinción no es cosa fácil. Pero hay que saber hacerlo en el laboratorio de urgencia. Una coloración de Gram puede salvarle la vida al paciente o iniciar el tratamiento precoz. ¿Cuál es la desventaja del Gram? Es que tiene una sensibilidad del 70%, tiene una sensibilidad baja realmente. Para hacer todo lo que sea tinciones siempre hay que tener cuidado de trabajar con el postcentrifugado para aumentar la sensibilidad. Es una coloración rápida, barata, totalmente sencilla, no presenta complicaciones, eh, pero no siempre se ve como podemos observar acá en estas imágenes, los cocos y los bacilos. Por lo general, uno, si tiene suerte, en el LSR las va a ver así. Y esto es con mucho aumento, no solo del microscopio, sino del celular. Se ven así unos coquitos, pero se puede apreciar que son cocos gran positivos y le va a ser de gran ayuda a nuestro amigo el médico. Por eso es una coloración que hay que tratar de entrenar el ojo y entrenar la técnica, porque muchas veces se nos lava el portaobjetos cuando la estamos queriendo hacer. Entonces hay que practicar. La tinta china. La tinta china es una técnica que tiene una sensibilidad mayor, más del 80%. Es mucho más sencilla que el Gram. Es colocar una gota del postcentrifugado, del culot postcentrifugado, en el entre porte y cubre, agregar una gota de tinta china. Esto me permite detectar la cápsula polisacarídica del Cryptococcus neoformans. Se ven así como se ven en esta imagen. Capaz no hayan tantos, pero hay que buscarlos y se los va a encontrar en el caso de que haya. Uno por ahí no se tiene que cebar y pensar que quiero ver un criptococo y quiera confundir un leucocito con un criptococo, porque muchas veces pasa que uno quiere verlo y se pregunta si ese neutrófilo que por ahí, por su tamaño, lo que hace es permitir el paso de luz a su través. Querer confundirse con un criptococo, no, hay que tratar de evitar ese error. No tengo una foto acá justo de un neutro, cómo se ve, pero hay artefactos celulares o artefactos en el microscopio que a uno, al principiante, lo hacen confundirse. Pero si pueden observar, acá se ve perfectamente la cápsula polisacarídica, que varía de distintos tamaños.
Ahora, la parte de cultivo, esa parte no vamos a entrar, simplemente mencionar que cuando llega el servicio de bacteriología, los cultivos que se usan son agar sangre, agar chocolate, Lowenstein Jensen y Saburó. En este caso, en el servicio de bacteriología se trabaja también con el postcentrifugado, con el culot, porque acá lo que importa no es hacer un recuento de los microorganismos que tiene, si los tuviese, sino es ver si tiene o no. Por más que tenga uno, eso ya es anormal, entonces hay que informarlo. Entonces hay que rescatar todo. Pero como a veces la bacteriología tarda unos días y la sensibilidad del gramo es baja, uno puede recurrir a la inmunología y la biología molecular. Dentro de los estudios más frecuentes son la BDRL, los antígenos virales, bacterianos y fúngicos, o recurrir a la reacción en cadena de la polimerasa para tuberculosis y herpes, por ejemplo. Entonces, acá en esta imagen vemos las características del líquido cefalorraquídeo normal, que es aspecto cristalino, dice, que sería el cristal de roca, color incoloro. Aspecto límpido, acá nosotros vemos que tenemos, acá tenemos nuestro cristal de roca y la muestra de líquido cefalorraquídeo, que está un poco turbia. En este caso, nuestro cristal de roca sería el de la derecha y la muestra de la izquierda sería incolora y turbia. Recuerden, la ligera turbidez era cuando estaba apenas turbio. Turbio cuando nosotros lo que tenemos es que está turbio, se lo ve opaco, pero permite el paso de luz a su través. O sea, podemos ver las letras a su través. Y opaco directamente cuando no se ve nada. La cantidad de células es hasta 5 en el adulto normal y que sean linfocitos, no mononucleares. Tienen que ser linfocitos. Proteínas 15 a 45 miligramos de decilitro. La glucosa es el 60, la glucosa es el 60% de la glucemia normal. Fíjense los cloruros, como ya les había mencionado, que están un poco aumentados, pero es simplemente para mantener la electroneutralidad debido a que hay baja concentración de proteínas. La osmolaridad, como les había dicho, es isosmótico respecto al plasma, y después los otros electrolitos son bastante similares a lo que es el plasma. La densidad, fíjense, es básicamente agua, no hay nada que contribuya a la densidad. Entonces, nosotros acá vamos a ver, por ejemplo, como les decía hoy, cuando el médico toma la muestra, para distinguir entre una hemorragia subaracnoidea y una punción traumática. ¿Qué nosotros podemos ver? En los 3 tubos, o si son 2 tubos, el aspecto de los frascos va a ser similar en el caso de la hemorragia subaracnoidea, y en la punción traumática va a ser diferente, porque todo el paquete celular va a salir en el primero y un poco menos o nada en el segundo. La presencia de coágulo en la hemorragia subaracnoidea, recuerden, va a estar ausente porque ya se formó el coágulo por el propio derrame. Entonces acá lo que me va a permitir distinguir es el dímero D. Y puede estar presente o no en la punción traumática dependiendo de la cantidad que se derrame. Que se derrame, lo que se libere, que pase al líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el postcentrifugado, el sobrenadante en la hemorragia subaracnoidea, si ustedes lo piensan, lo que nosotros vamos a tener es que hay hematíes ahí que están hace rato, se están lisando, y lo que vamos a tener es liberación de la hemoglobina. También por la misma formación del coágulo, que las células van quedando retenidas, se esfuerzan, los hematíes se rompen. La liberación de la hemoglobina va a ser el causante de la coloración santocrómica a rosado. En cambio, en la punción traumática vamos a tener un líquido que puede ser anaranjado o santocrómico al comienzo, pero en el postcentrifugado vamos a tener que es límpido e incoloro. Ay, salí la concha. Me tenías activado tu micrófono. Ahora, como les había mostrado en la foto de lo que se podía ver en el examen citológico, la presencia de eritrófagos en el LCR me va a estar hablando del tiempo que que están esos hematíes ahí. ¿Por qué? En la hemorragia subaracnoidea pueden estar presentes o no,
en función al tiempo que haga que se haya dado el derrame. También puede que no los veamos, puede que haya pasado mucho tiempo y que no los veamos, porque simplemente no los encontramos en el líquido o en esa muestra no están presentes. En cambio, en los que sí van a estar ausentes es en la punción traumática. También acá las características de los hematíes al examen en fresco, vamos a tener que en la punción traumática son conservados y en la hemorragia subaracnoidea van a estar el mayor porcentaje crenados seguramente, siempre dependiendo del tiempo. Pero ¿qué pasa? Más que memorizarnos un cuadro, nosotros tenemos que tratar de entender el proceso y la fisiología para poder hacer la interpretación correcta de lo que estamos haciendo. Como en biología las cosas no son o blanco o negro, sino que hay millones de grises de por medio, nosotros podemos tener situaciones mixtas, en las cuales tengamos una hemorragia subaracnoidea y una punción traumática. Entonces, acá nosotros vamos a tener que el aspecto de los frascos va a ser diferente, o sea, del primero al tercero en el caso ideal. La presencia de coágulos puede estar presente o no por la punción traumática. El postcentrifugado va a ser santocrómico, rosado por la liberación de hemoglobina de la hemorragia, y los eritrófagos en el LSR podríamos encontrarlos o no, pero en función al tiempo van a estar presentes, por más que no los encontremos. Así también tenemos en el caso de las meningitis bacteriana aguda y la hemorragia subaracnoidea. En este caso, la coloración de los tubos va a ser similar, supongamos que sea turbio, en función de la cantidad de células que encontremos, tanto leucocitos como bacterias y proteínas. La presencia de coágulos puede estar ausente o no. El sobrenadante puede ser límpido o turbio, pero es probable que sea santocrómico por la hemorragia. Siempre depende del tiempo, recuerden eso. Y los eritrófagos van a estar presentes, pero podemos encontrarlos o no. Y así van a encontrar miles de cuadros que van a mostrarles las características del líquido en función de la patología del paciente. Siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta la fisiología y saber interpretar lo que estamos haciendo y cómo interpretar esto que estamos viendo. Entonces, hay que acordarse siempre que el que quiere hacer algo encuentra un medio y el que no encuentra una excusa. Fíjense, acá nos habíamos quedado sin gas y había que hacer un gram igual. Entonces en una bacha nos hicimos una antorchita y el gram salió de todos modos. Entonces el hecho de no tener un mechero no invalida a que no hagamos un gram del líquido. Cabe aclarar que la sensibilidad del gram es tan baja que si no encontramos otras cosas que a nosotros nos sugieran meningitis bacteriana aguda, como ser disminución de la glucorraquia, aumento del lactato, proteínas, aumento de los leucocitos, predominio de polimorfos, u otras cosas sugerentes, va a ser muy difícil que nosotros veamos algo en el gram. Entonces, vamos a ver un poco, que era una de las finalidades de esta charla, cómo es el procesamiento en el laboratorio de urgencias. Por lo general las muestras nos van a llegar en una jeringa o en un frasco, eso es indistinto. Nos llega y recuerdan la parte semántica del proceso es observarla, ver las características de la muestra, si está coagulado o no, el color y aspecto, eso nos va a decir mucho y nos va a hacer una idea de lo que vamos a ver, lo que esperamos observar en los diferentes equipos, en el microscopio y en el resultado mismo. Siempre mirar el pedido médico, que en este caso no se ve porque tenemos el sistema informático que trabaja con el código de barras, que está acá al costado de la jeringa, no lo saqué para que no se vea el nombre del paciente. Entonces una vez que miramos eso, vemos que acá se puede apreciar bien que tenemos 2,5 mililitros aproximadamente, alcanza perfecto para los equipos que manejamos en el laboratorio. Vamos a proceder a la homogenización vigorosa y cargar en un tubo de vidrio, limpio, estéril preferentemente, por si necesitamos estudios bacteriológicos. ¿Por qué? Porque acá en este servicio, en el servicio del laboratorio de urgencias, es un laboratorio descentralizado.
Ahora, si es una sola muestra para una sola muestra para los diferentes estudios, ahí sí hay que mantener la esterilidad al máximo. Entonces, preferentemente tubo estéril, pero sí o sí limpio y que no tenga suciedad a su través, ni por dentro ni por fuera, como por ejemplo la goma del guante. Una vez que uno está lavando los tubos, si su guante es nuevo o no se enjuagó bien, lo que va a hacer es que quede todo el talco por las paredes de los tubos. Y eso va a impedir que se observe de modo adecuado. Entonces cargamos en un tubo para ver las características, el color y el aspecto. En este caso se puede ver que teníamos bueno, este ya es el postcentrifugado. Acá se aprecia el botón hemático postcentrifugado, pero este era un líquido que tenía ligera centocromía y límpido. La ligera centocromía, fíjense, se debe a este botón hemático que tenemos abajo. Pero el postcentrifugado, fíjense lo límpido que es básicamente cristal de roca. Pero ¿qué pasa? Cristal de roca únicamente se pone en los líquidos que en el precentrifugado es incoloro y límpido. El cristal de roca tiene que ser como el agua, siempre hay que compararlo con un tubo de agua. Ese es mi cristal de roca. Una vez que nosotros centrifugamos, se escribe en el informe que es incoloro y límpido. Y en las observaciones se observa autonemático postcentrifugado. Suponiendo que no hayamos centrifugado esto, lo que nosotros podemos hacer es meter la jeringa en el equipo de gases. ¿Por qué? Porque en el hospital escuela y en el laboratorio del hospital de campaña, nosotros tenemos un equipo de gases automatizado que nos va a arrojar la glucorraquia y el lactato con una especificidad altísima. Entonces, si tenemos este equipo, es preferible largar por acá antes que por un equipo de química en el cual haya que controlar la calibración. Este equipo se encarga de hacer todo solo. Entonces, ponemos la jeringa acá y vamos a pasar el tubo por el contador hematológico para que nos dé un aproximado de la cantidad de células que vamos a tener para que podamos aplicar la dilución adecuada. Y después, fíjense todo esto, de qué pasó, nosotros podemos hacer el líquido, acá no perdimos ni 3 minutos. Agarramos, ponemos a centrifugar el tubo y con esto que queda acá voy a poner una gota entre porta y cubre. Entonces mientras se está centrifugando y los equipos sacan los primeros resultados, yo ya estoy mirando al microscopio. Ah, muy importante. Antes de poner a centrifugar de este mismo líquido, yo voy a tomar una alícuota de 100 microlitros para hacer mi dilución manual. Entonces, de nuevo, llegó la muestra, miro las características. Cargo en un tubo limpio, siempre comparando con mi cristal de roca al lado. Tomo 100 microlitros para hacer la dilución con el líquido de Turk y meto la jeringa en el equipo de gases y el tubo en el contador hematológico. Esto, como ya les dije, me va a servir de estimativo para la dilución que voy a usar. Ahí pongo a centrifugar, siempre bien balanceado porque recuerden que es un tubo de vidrio, se llega a romper y estamos en las llamas. Fíjense, ahí en pocos minutos ya tenemos básicamente la mitad del informe. Vamos al microscopio y observamos esto. Claramente, esta imagen no es representativa del líquido anterior. En esta imagen lo que vamos a observar en el microscopio van a ser hematíes conservados seguramente y alguno que otro linfocito. Esto es típico de una punción traumática. A este líquido, ¿qué le podemos hacer? Le podemos hacer la corrección de proteínas, de glucosa y de linfocitos presentes en el líquido cefalorraquídeo sin, o sea, en relación a la punción traumática, para estimar los que pasaron, los que están realmente presentes en el líquido cefalorraquídeo y ver la cantidad que pasaron por la propia punción traumática. Ahora, suponiendo que sea otro el líquido, nosotros en el microscopio tenemos esta imagen en el examen en fresco mientras se está centrifugando la muestra. Ahí lo que nosotros lo que tenemos acá son hematíes conservados y crenados. Salvo esto, no sé si se puede apreciar el mouse, está para que se vea o no. Esto que está en el medio es un artefacto que es propio del talco, el talco del guante. Es almidón, ahí está, ahí me salió el nombre, almidón. Entonces acá nosotros vamos a ver hematíes conservados y crenados. Esto sí,
Este líquido es típico de una hemorragia subaracnoidea y que es la imagen que tenemos acá. Fíjense, este líquido, el aspecto precentrifugado era sanguinolento y opalescente directamente, porque no se puede ver nada a su otra vez. No sé si se aprecia bien, si no me dicen. No se aprecia nada a su otra vez, es sanguinolento. Pero el postcentrifugado, fíjense, esto ya es santo crómico, porque es naranja, y límpido, con botón hemático postcentrifugado. Acá, ¿qué es lo que podemos tener? Es que se hayan dado los dos casos o que simplemente, o sea, punción traumática y hemorragia subaracnoidea o que sea solo la hemorragia subaracnoidea. Como ya les dije, no solamente no es o blanco o negro, sino que podemos ver muchas matices de por medio. En este caso, lo que se va a informar en el examen en fresco es abundantes hematíes a predominio de crenados. Entonces, nosotros ya habíamos pasado por el equipo y vimos que tenía pocas células, o tenía pocas o muchas, como quieran. Cuestión que hicimos la dilución de Turk y pusimos en el microscopio. Acá lo que nosotros vamos a poder ver es, bueno, ahí hacemos el recuento celular en la cámara de Neubauer. En el examen en fresco, si nosotros buscamos bien en ese líquido, que estaba lleno de hematíes, lo que podemos encontrar, si tenemos suerte y mucha dedicación, es esta estructura que es el famoso eritrófago. Fíjense en esta imagen, se observa la eritrofagocitosis. Esta imagen la tomamos en el laboratorio con una diferencia de 20 minutos. Fuimos tomando fotos sucesivas. La imagen es increíble. Fíjense el macrófago cómo está engullendo un eritrocito y a su vez ya tiene otros adentro. Y con el paso del tiempo no solo que lo engulle más, sino que lisó el resto. Y es más, es como que él mismo se esté lisando, esté entrando en apoptosis, con una diferencia de 20 minutos. Este eritrófago lo que nos va a decir es que claramente que esta muestra se trataba de una punción traumática. Perdón, no, totalmente no. Se trataba de una hemorragia subaracnoidea y que esos hematíes están en el líquido hace más de 4 horas. Ese es un hallazgo que hay que buscarlo con mucha paciencia. Ahora, en la cámara de Neubauer estábamos haciendo el recuento y nos podemos encontrar con algo que quizás nos comimos en el examen en fresco. Como ya les había dicho, un ojo entrenado puede llegar a ver estructuras de parásitos, pero en este caso, con el líquido de Turk que va a alisar los hematíes, lo que nosotros vamos a tener es que se hace más visible esta estructura que tenemos a la derecha, que si se fijan es como que tendría el tamaño de un eritrocito. Este es un mononuclear, un linfocito, y esto es un mononuclear, y lo podemos clasificar así por la característica que nos da el líquido de Turk, que nos permite clasificar en mono o polimorfonucleares. Y al lado, bien para la foto pasaron, tenemos algo que parece una hematía y capaz en el examen en fresco pasaba por alto, pero no iba a pasar a la tinta china. Este es un criptococo. Fíjense la membrana como es mucho más refringente y tiene una estructura en el medio. Esta estructura es característica y en el examen en fresco sí se ve, se aprecia muy bien. Así que si le ponemos ojo, lo vamos a ver al examen en fresco. Acá con el líquido de Turk, inclusive, no sé si se llega a apreciar ahí, pero se ve la cápsula. Si no, voy a hacerle un aumento y voy a modificar los colores de la imagen, porque si nosotros jugaríamos con el tornillo micrométrico, lo estaríamos viendo. Pero fíjense ahí cómo se ve claramente la cápsula polisacarídica del criptococo. Entonces, a veces, si bien hay que hacerlo, no hace falta hacer una tinta china para descubrir ciertas células que pueden estar presentes. Acá en esta imagen les dejo un poco de lo que pueden llegar a ser las muestras que podemos recibir en el líquido, en el laboratorio de urgencia. Fíjense, esta que es la jeringa del inicio de la charla, es una jeringa que a mí me llamó muchísimo la atención porque si bien yo puedo mirarla y decir tiene un coágulo,
Pero si miran bien, ese coágulo no tiene características comunes, por así decirlo. Hay una estructura que se llama velo de Novia, que se forma en las meningitis bacterianas por el Mycobacterium tuberculosis. Ese velo de Novia, sinceramente, nunca lo vi, pero me quedó la duda de que sea o es muy parecido. Si no es muy parecido. Yo no tengo a mi disposición para hacer un Nielsen, directamente no tengo los reactivos. La sensibilidad, aparte la sensibilidad es bajísima. Tampoco tengo para cultivo ahí. Y seguramente no era. Es muy probable que haya sido otra cosa. Pero el velo de Novia que se describe en los libros es una estructura muy similar a esa. Por eso les puse esa imagen al comienzo. Nosotros ya podemos ver que ese líquido, nosotros vamos a encontrar células. O sea, es muy probable que no sea solamente proteínas, porque las proteínas no van a dar una turbidez tan alta. Entonces con eso nosotros ya podemos ir viendo lo que vamos a ir encontrando a lo largo del procesamiento. Al lado, una comparativa de lo que son los líquidos, vamos a tener, fíjense, el precentrifugado es santocrómico, se puede apreciar bien el color amarillento que tiene, a la izquierda. En el medio tenemos ligera santocromía, pero muy leve, con un botón de glóbulos rojos. Entonces podemos asegurar que la santocromía se debía a los hematíes que están en solución. Pero fíjense que son tan pocos que ni siquiera generan turbidez, porque como les había dicho, los hematíes tienen que ser por encima de 400 por mililitro para que generen turbidez, no así los leucocitos que tienen que ser por encima de 200. Y al lado tendríamos lo que es nuestro cristal de roca, que es una muestra de agua. Acá en esta imagen tenemos lo que es la muestra de esta jeringa. Ahora, en el procesamiento, obviamos la parte de que si la jeringa tenía un coágulo, ¿qué hacíamos? Porque sí, a nosotros nos va a tapar el equipo y vamos a estar en serios problemas si se nos tapa el equipo y tenemos 80 muestras en 12 horas como venimos teniendo. Va a ser un caos. Entonces, ¿qué pasa? En esta muestra, a diferencia del líquido pleural, líquido acítico y otros líquidos de punción, el pH no es importante. No tiene una significancia, no tiene una importancia clínica el pH en el líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que podemos hacer es, si se nos presenta esta muestra con un coágulo, este tipo de coágulo o cualquier otro coágulo, cargamos en un tubo, observamos las características macroscópicas, color, aspecto, informamos que tiene un coágulo, porque el coágulo lo que nos va a impedir es hacer el recuento celular. No lo vamos a pasar por el contador hematológico, ni por el equipo de gases así como está. Por eso le digo siempre hay que ver las características de nuestra muestra y lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer y obviar en función de mi muestra, de lo que tenga en la mano. Entonces cargábamos en el tubo, no pasábamos por los equipos, describimos el color y el aspecto, informamos que tiene un coágulo y que no se puede realizar el recuento porque cuando se forma el coágulo, las células quedan retenidas en ese coágulo. Entonces lo que está informando va a ser mentira, va a ser totalmente inexacto. Entonces voy a poner una gota entre porte y cubre y voy a poner a centrifugar mi tubo. Entre porte y cubre, en el examen en fresco, yo puedo ver estructuras y eso sí lo voy a informar. Se observan hematíes conservados, crenados, se observan leucocitos y se informa que no se puede realizar el recuento por ese motivo. Ahora, cuando termino de centrifugar, lo que voy a hacer es pasar por el equipo el líquido sobrenadante total, la glucorraquia y el lactato no requieren anaerobiosis. Ahí vamos a tener la parte química y ponemos en el equipo, me había olvidado la parte de la proteína que una vez que sacamos el tubo, lo metemos en nuestro autoanalyzer o hacemos la química manual con el reactivo de proteínas. Una recomendación para las proteínas, por ejemplo, acá en esta, que es una fístula del LCR, una fístula del LCR es una salida normal del líquido desde el cráneo al exterior por algo que se conoce como brecha osteomeningia. Esto constituye una apertura a un sitio totalmente estéril, como cualquier punción en el cuerpo, se te infecta la vía, se te infecta la sonda, se te infecta todo. Esta fístula no es la excepción y podemos tener una muestra que nos venga de la fístula que va a estar contaminada, infectada o que sea cualquier cosa como lo es esta.
Esta que es totalmente turbia, opalescente, sanguinolenta, ya nosotros ya viéndola podemos estimar qué podemos hacer, qué no podemos hacer y qué vamos a obtener. Por ejemplo, si sabemos que es una fístula de LCR y vemos eso, ponemos una otra en deporte y cubre y vamos a ver un campo cubierto de leucocitos. Esos leucocitos, recuerdan que van a consumir el, el combustible de más fácil metabolismo, que en este caso es la glucosa. Entonces la glucorraquia va a estar por el piso, el lactato va a estar elevado por el propio metabolismo, las proteínas van a estar aumentadas no solo por el metabolismo, sino por la lisis de los leucocitos, que era otro factor que causa el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, me olvidé de decirlo, la propia lisis de los leucocitos. Y el recuento de leucocitos carece de sentido, entonces en este caso tenemos que comunicarnos con nuestros amigos los médicos y avisarles que la muestra no es representativa del paciente, que lo que me trajo es pus directamente. La puse a modo de ejemplo porque así se recibió la muestra, antes de que haya el sistema informático. Entonces eso no es representativo para nada. Fíjense, la química está totalmente arruinada, el recuento celular no se puede hacer, el color y aspecto menos, porque el paciente no tiene eso en la cabeza. Si tiene chocolate en la cabeza va a estar muerto. Y, a ver, creo que no me olvido nada acá. Si tienen alguna pregunta, fíjense acá, les muestro otra imagen de lo que es la parte de la interpretación. Acá esta también agrega lo que es la presión en el líquido cefalorraquídeo, cómo va a estar en función de la patología. Hay veces que nos pueden traer mucho volumen de líquido cefalorraquídeo y es porque el paciente tienen que ponerle una antibiótico terapia intratecal. En ese caso, el médico lo que hace es sacar un volumen igual o superior a la cantidad de antibiótico que tenga que colocar en el líquido cefalorraquídeo, precisamente para evitar ese gradiente de presiones que habíamos mencionado antes. Ahora, esto lo pueden imprimir y tener de ayuda con ustedes, pero es mucho mejor si nosotros lo que tenemos es una buena interpretación del proceso y ver qué es lo que vamos a ir obteniendo en función a los datos de mi paciente, a la parte semántica que tenemos con la muestra y a lo que vamos obteniendo en función de los equipos. Pero hay veces que nuestro equipo puede estar descalibrado y lo que nos da no es representativo, entonces por eso siempre el criterio y conocer al paciente, o sea, no conocer todo, pero sí mínimamente su diagnóstico, por qué vino, por qué no vino, si le están dando un tratamiento, enfermedades crónicas, y con eso vamos a poder hacer una buena interpretación no solo de lo que informamos, sino de lo que nos entregan los equipos. Y más que nada, la parte más importante, dar un buen diagnóstico al médico para que pueda ejercer un tratamiento adecuado y de este modo favorecer al paciente, siempre disminuyendo los tiempos. Este cuadro también lo saqué del libro La patología a través del laboratorio de análisis clínicos. Lo van a encontrar en muchos lugares igual, pero está bueno. Este tiene casi todo, bastante resumido. Ahora la bibliografía. Y eso nomás. Nos pueden encontrar en las redes, en la Residencia de Emergentología Bioquímica. Ahí estamos con las chicas Pame, Janet, Flor, Vane, Diego, Jorge, Alfredo, ahí en el laboratorio de urgencia del Hospital Escuela, para responder a sus dudas. Y no sé si tienen alguna pregunta o algo. A ver dónde está el chat. Acá. Los otros tuvieron. Ah, no, a ver. En una muestra con coágulo, después de centrifugar, se pasa por el equipo de gases en un Eppendorf. Sí, sí, Susi. Ya sea en un Eppendorf o en el mismo tubo, dependiendo la cantidad de muestra que vos tengas. Si podés cargar en un Eppendorf, en una de esas te quede más cómodo. En el Eppendorf, por ejemplo, en el caso del ABL90, que la entrada es distinta, pero el ABL800, que tiene una aguja que sale aproximadamente 10 centímetros, colocar en un tubo no te va a representar mayor problema. O si no, centrifugás en el tubo. ¿Por qué es preferible centrifugar en el tubo?
por las características del postcentrifugado. Vos siempre tenés que apreciar el postcentrifugado. En cambio, los Eppendorf son turbios, son opalescentes. No te permiten apreciar esas características. Entonces, si vos lo querés pasar en el caso del ABL90 para hacer el lactato y la glucorraquia, lo que te recomendaría es que después de observar el aspecto, color y aspecto postcentrifugado, lo coloques en el Eppendorf y ahí recién lo metas al equipo. El volumen mínimo del SR, en realidad no hay mínimo, porque yo nunca, por suerte, nunca estuve en el zapato, pero no me quiero imaginar lo que debe ser procesar un líquido cefalorraquídeo de un neonato. En ese caso ahí yo lo que haría es no pasar por los equipos innecesarios, sí priorizar el análisis citológico, color y aspecto pre y postcentrifugado. eh, si puedo hacer un examen en fresco lo hago, o si no, iría directamente al recuento. Si el recuento es muy bajo, algunos recomiendan hacerlo directamente así puro en la cámara de Turk, pero nosotros en realidad ganamos sensibilidad porque nos va a resaltar el núcleo, el líquido de Turk. O sea, no ganaríamos sensibilidad, perderíamos sensibilidad, un poco de sensibilidad, pero ganaríamos especificidad al resaltarnos el núcleo. Aparte, podríamos informar un diferencial entre mono y polimorfonucleares, sabiendo que lo normal es tener mononucleares en el líquido cefalorraquídeo, mínimamente poder informar si se trata de un leve pasaje de células por punción traumática o si se trata de una meningitis bacteriana, vamos a tener un aumento de los polimorfonucleares. ¿Cómo se deriva bacterio? Los líquidos se conservan a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque en este caso no importa el recuento, como te habíamos dicho, lo que importa es si hay o no microorganismos. Entonces lo dejamos a temperatura ambiente para que si hay bacterias que se reproduzcan no hay problema. Si recibo una jeringa con poco volumen, después de sacar para el citoquímico y química, ¿puedo cargar lo que queda en un frasco de hemo? Podría, pero no sé si le encuentro alguna utilidad. Más vale derivar la misma jeringa que en teoría ya estaba en condiciones de asepsia, que es en la que se tomó la muestra. Hubieron casos sí que nos remitieron muy poco volumen de líquido. Cuando se tiene dudas de que lo que se ven, si son mono o linfos, ¿se puede hacer una coloración de Grunwald? Sí, sí se puede hacer, pero vos justo no estabas todavía y yo había dicho que hay veces que al lavar el May Grunwald lo que tenemos es que se nos lava el preparado completo. Entonces a nosotros nos dio mejores resultados preparar realizar la fijación con metanol y agregar el Giemsa diluido así con la dilución que siempre uno está acostumbrado a hacer. Laura Ábalos dice, al tener poca muestra, igualmente se centrifuga. Sí, siempre se centrifuga por en caso de que hayan restos de fibrina o que hayan células que pueden interferir en el dosaje de la parte química, en este caso de las proteínas, el equipamiento que manejamos nosotros hablando, ¿no? Que es un CM250, una BL90 y un contador hematológico. Eh, nosotros con lo que obtuvimos es fijar con metanol. Alfredo dice, hablaba del valor del lactato en meningitis postquirúrgica y de la utilidad de sus valores seriados. Eh, los valores de la meningitis postquirúrgica, eh, no, la verdad no busqué así valores de referencia como para decirlo, pero sí los valores seriados del lactato en el líquido, como se mencionó, es que sirve como predictor, si se quiere, de mortalidad, pero es un marcador de buena evolución si el lactato va disminuyendo. Eso es importante porque estaría indicando buena perfusión a nivel cerebral y que la antibiótico terapia está siendo efectiva, ¿no? Para matar los microorganismos que puedan consumir la glucosa y generar lactato. O sea, eso sería la utilidad del valor seriado, como un estimativo del tratamiento y para verificar la evolución del paciente, si es buena o mala,
o si hay que hacer, o sea, si es mala, habría que aplicar otros mecanismos. Esa parte ya es más médica. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no tienen más preguntas o quieren que repita un poco la parte de procesamiento en cuanto a lo que hacemos en el campaña, por ejemplo, si tienen alguna duda que les pueda sacar, lo que quieran, o si no, con esto vamos terminando. Gracias, Sonia. Bueno, Susi, me alegro que te haya servido. Ah, sí, buena pregunta, Andrea. Andrea da Cruz dice, el contador hematológico detecta tan poca cantidad de células. Los que nosotros tenemos a nuestra disposición no tienen la opción de recuentos bajos. Hay algunos que lo que tienen es que vos entras a una opción de la pantalla que lo que te permite es hacer precisamente recuentos bajos o recuentos de líquidos. Sería, en ese caso, sí uno podría confiar en lo que es lo que nos está informando el contador hematológico. Pero no nos tenemos que olvidar que el contador hematológico distingue, cuando va a se divide la muestra en dos. En una mete los glóbulos rojos y en otra va para el recuento o sea, en una mete para el recuento de glóbulos rojos y en la otra para el recuento de leucocitos. En el recuento de leucocitos mete una sustancia que es el lisante, que lo que hace es lisar los hematíes, y lo que va a hacer es detectar todas las células nucleadas y en función de la complejidad del núcleo te las va a distinguir en 3 poblaciones, o 5 si los tuvieses. Pero ¿qué pasa? Van a ver, en este caso, hay varios puntos a tener en cuenta que decía que Andrea que me hiciste acordar. La sensibilidad del equipo tiene mucho que ver porque por lo general la sensibilidad del equipo es por encima de 300 células. Por debajo de 300 células, el equipo pierde sensibilidad y te puede informar 0,1, 0,2, que puede ser certera, pero puede que no. Es por eso que nosotros tenemos que hacer la dilución con el líquido de Turk. Con 300 células, 400, nosotros podemos hacer una buena dilución y tener una buena sensibilidad con la dilución 1 en 4 que les mencionaba hoy. Entonces, ¿por qué? Porque puede que el contador hematológico me esté contando los criptococcus, por ejemplo. Muchas veces las muestras de los pacientes que están en SIDA y están con criptococosis, el contador hematológico te cuenta los criptos. ¿Eso tiene alguna utilidad médica? No. ¿Vale la pena contarlos? No. Pero si yo paso por el contador hematológico y me cuesta 1200 glóbulos blancos, no. Y yo confío, ¿sí? No voy a hacer la dilución porque, ¿para qué voy a hacer la dilución si ya tiene 1200 células, está dentro de la sensibilidad del equipo, está todo bien? Pero no es así porque lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué es lo que está contando el equipo. Entonces, si nosotros vemos en el fresco y no sabemos reconocer la estructura del criptococo, como les había mostrado hoy, nosotros con la dilución de Turk vamos a demolizar los hematíes que pueden ser causa de confusión con el cripto y lo vamos a ver más claro, vamos a ver su contraste en la membrana y esa estructura en el medio, que es muy característica, tiene una birrefringencia muy particular en el medio de la célula. Ahí se la puede ver. Ahora, el contador hematológico nos cuenta como células, nos cuenta como glóbulos blancos, entonces siempre tener cuidado del paciente, no solamente pacientes de 24, sino cualquier paciente inmunosuprimido, por ejemplo, uno con tratamiento corticoide o un paciente que esté inmunosuprimido por trasplante, puede tener este parásito adentro y nosotros tenemos que detectarlo. Simplemente con una dilución de Turk embolizamos la competencia, que serán los hematíes que pueden causar confusión, y eh, un ojo entrenado lo puede ver sin necesidad de hacer tinta china. Eh,
Sí, decí que me hiciste acordar, Andrea, muy buena la pregunta. ¿Detecta tan poca cantidad de células? No, lo que yo decía es que siempre el contador hematológico a nosotros nos sirve para hacer un estimativo de la dilución que tenemos que hacer. Siempre tenemos que ver el fresco y por lo menos la dilución. La dilución con el líquido de Turk para eliminar los glóbulos rojos y ver si hay alguna otra estructura llamativa. Si el recuento es muy bajo y queremos ver la morfología de las células, podemos agarrar y obtener el del postcentrifugado y lo ponemos entre porta y cubre, si no vemos nada. No sé si hay alguna otra pregunta con respecto a los equipos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada. Gracias a todos por participar. Les agradezco mucho que hayan aguantado. ¿Cómo calculo la dilución con el líquido de Turk? Dice Sonia. Y para eso, Sonia, nosotros es que pasamos por el contador hematológico para tener un aproximado. Si tiene un recuento bajo, menos de 1000, la que anda bien es la dilución 1 en 4. ¿Por qué yo elijo 1 en 4? Yo particularmente elijo 1 en 4 porque eso me elimina pasos a la hora de aplicar la fórmula. Si recuerdan, la fórmula para los recuentos en cámara de Neubauer es el número de leucocitos contados dividido la cantidad de cuadrantes que contamos. En este caso, si tienen muchos, serían 4. Multiplicado por nuestra dilución, que serían 4, entonces 4 con 4 se te va. Y tendrías que multiplicar por 10, que es el factor de corrección para que se redondea a 10. Entonces directamente tu recuento lo multiplicarías por 10. Ahora, si tu recuento es muy bajo, puedes hacer la dilución 1 en 4 o menor, y ahí sí tenés que contar toda la cámara. Pero al contar toda la cámara, lo que vas a tener es que vas a contar 10 cuadrantes. O sea, serían 9 cuadrantes y vos el factor de corrección que lo redondeabas a 10 se te va a simplificar con el total de tus cuadrantes y terminarías multiplicando únicamente por tu dilución. Esa es la diferencia entre fórmulas si haces el recuento de toda la cámara o si haces el recuento de los 4 cuadrantes. Susi dice, el reactivo de proteína del CM es de orina, ¿no? Sí, la marca Wiener es ProTIU, tanto para orina como para LSR. Ahora, hay que acordarse que si nuestra muestra excede el límite de sensibilidad del Lambert-Beer, de la curva de absorbancia en función a la concentración que nosotros usábamos siempre, todos los reactivos están hechos para mantener la linealidad en los parámetros normales. En el caso de que haya una hiperproteinorraquia, que en ese caso nosotros lo que podemos hacer es, lo que el equipo nos va a informar es algún mensaje, y si es necesario lo que podemos hacer es diluir la muestra. Nosotros manual hacemos una dilución 1 en 5, por ejemplo, y con ese caso estaríamos entrando al rango del Lambert-Beer. El rango de este reactivo, la verdad no recuerdo, pero la dilución podría ser calculada en función a la linealidad que indica el equipo o calculándole un parámetro normal. Por ejemplo, si nos da 150 y nos tira error, hacemos una dilución 1 en 5 y a ese valor que nos entrega el equipo después lo multiplicamos por 5 y listo. Andrea da Cruz dice, ¿hay algún punto de corte en el recuento para informar el diferencial? No entiendo bien la pregunta, o sea, un punto de corte. El diferencial, el diferencial de leucocitos con la tinción, ese más que nada se utiliza para ver en el caso de, por ejemplo, meningitis por parásitos y que tengamos eosinófilos, porque por lo general nosotros pasando por el contador hematológico te va a contar los granulocitos. Ese es otro artilugio que podemos hacer si nosotros queremos ver, tenemos tan pocas células que no nos hace la fórmula, como ya habíamos dicho en la clase de Gabriel, el artilugio que podemos usar es siempre y cuando tengamos muestra abundante, esto es cuando la muestra sobra. Siempre trabajar con un backup al lado, pase lo que pase, dejar 1 mililitro ya es suficiente.
Si a nosotros nos sobra, vamos a resuspender el culot postcentrifugado y pasamos por el contador hematológico y ahí nos va a hacer la fórmula. Laura Ábalos dice, nosotros en el lab solemos usar la coloración de PAP. Sí, la coloración de PAP también es útil en el caso de que hayan otros tipos de células. Acá no las puse, pero se pueden apreciar en el caso de metástasis cerebrales, por ejemplo, colgajos de células, células multinucleadas, que no las puse para no hablar de más en realidad, pero son células que podemos ver y que en realidad habría que estar atentos si las vemos, porque si bien no somos anatomía patológica, los dueños de la citología somos nosotros. Ese tiene que ser nuestro campo, no es que nos tenemos que quedar nada, nosotros no informamos, no hacemos. Si las vemos, las informamos o sugerimos que la muestra se derive a anatomía patológica. Claramente ahí vamos a tener en el diagnóstico o levantamos el tubo y le llamamos al médico y le preguntamos si el paciente tiene, ¿qué tiene? Si tiene alguna metástasis o algo, porque las podemos ver tranquilamente. Como colgajo de células o células multinucleadas son células bastante particulares. Son células grandes, que en la coloración también se van a ver así. Son más grandes que las células mesoteliales del líquido pleural, pero así todo puede haber distintos tamaños, ya les digo, nada es blanco o negro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos terminando. Les agradezco mucho a todos por estar presentes y por hacer el aguante hasta esta hora y no dormir la siesta para quedarse a escuchar un poco de esto. Espero que les haya servido y que les sea útil a la hora de que les llegue una muestra de líquido cefalorraquídeo en el laboratorio.